Desde que se hizo visible el feminismo en México, pasó de ser de esos temas polarizados, en donde encontramos un grupo de la sociedad que está en contra y otro grupo de la sociedad en donde el feminismo pues, nos ha ayudado a liberarnos como mujeres. Además de que estos temas son en la que muchos opinamos, muchos decimos y muchos decimos, ¿por qué hacen esto? ¿Para qué hacen esto? Pero realmente, ¿qué sabemos del feminismo y qué busca el feminismo? Entonces, como ya se imaginarán, en este episodio pues vamos a hablar acerca del feminismo, explicarlo, hablarlo desde la experiencia de nuestra invitada y pues ya irán saliendo seguro cosas muy interesantes. Bienvenidas y bienvenidos a Todo Depende del Contexto. Yo soy Ana González y soy psicóloga y qué gusto de tenerlos nuevamente aquí. Si me están viendo por YouTube, los invito a suscribirse o si están en Spotify a seguirme o a seguirme en mis otras redes sociales en Instagram como psicóloga.anagonzález y en Facebook como psicóloga Ana González, en donde subo pues contenido de salud mental, de psicología en general, tips y además retos como de autoestima, ansiedad y cosas así, talleres que también hago muy interesantes, entonces pues pueden seguirme. Y pues este tema ya tenía algún tiempo que quería grabar sobre esto, pero pues está súper interesante. Hoy llegó el momento y está aún más interesante porque nuestra invitada se está conectando desde Chiapas para que nos cuente más acerca del feminismo. Ella es madre, es feminista, forma parte de asociaciones civiles con enfoque de derechos humanos, trabaja con niños, niñas, adolescentes y mujeres. Así que bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Hola Ana, pues muy bien, muchas gracias por la invitación y pues qué bueno que tienes un espacio así para compartir con nosotras como mujeres, como trabajadoras, como sí, personas también, ¿no? Que buscan en el día a día pues no sé, como vivencias que acompañen también procesos para otras personas, ¿no? Entonces, gracias por el espacio. Sí, y como lo decía ahorita, desde hace un tiempo lo quería grabar y no había podido y después la pandemia y todo, pero después pensé en que estaría bueno hacer esta parte de alguien que fuera de Chiapas, porque creo que el estado es un estado con mucha diversidad, desde su ecosistema cultural, política y social, y en pocas palabras como muy revolucionario, y San Cristóbal te da también esa parte, una diversidad cultural que justo antes de empezar a grabar platicábamos esto, ¿no? De cuánta diversidad hay en San Cristóbal y del grupo de lectura que tenían ustedes, entonces que te encuentras gente de otros países explicando el feminismo desde su postura y desde su cultura también. Entonces, por eso lo quise hacer con alguien de allá, con alguien que viva allá, y pues también esta parte de las comunidades indígenas, porque pues ahí ya está muy cerca todas las comunidades y que es muy importante porque creo que en muchos temas nos olvidamos que existen las comunidades indígenas, que existen los indígenas y hablamos de todo y que en la ciudad y que los problemas y tal, pero siempre dejamos a un lado a esa población que es al final nuestro núcleo, pero pues creo que es importante también mencionarlos en esa parte del feminismo y por eso decidí que fuera alguien de San Cristóbal. Pues sí. Bueno, pues yo no nací aquí en San Cristóbal, pero ya llevo Ujú. muchísimos años, entonces te puedo compartir desde la experiencia en mi trabajo, ¿no? En algún momento a lo mejor también podría ser una oportunidad, y te presento algunas amigas
que también están en estos procesos y a lo mejor desde su comunidad, ¿no? Podría ser un acercamiento súper interesante, hasta yo estaría pendiente Sí, de la programación, ¿no? Desde su comunidad, eh, desde su nacimiento y su proceso, ¿no? En relación a las mujeres de su comunidad. Eso también yo creo que sería una buena cápsula, ¿no? sí, Entonces, estaría interesante eso. ajá. ¿Tú Sí, no, estaría súper de padre. Pero dónde bueno, eres? eso lo planeamos después. Sí, esa es la segunda edición. Ajá, exacto. Pues mira, justo me pareció bien interesante lo que decías de toda esta polémica que hay en relación a tomar una postura de ser feminista o no ser feminista, o por qué sí ser feminista o por qué no ser Ujú. feminista. Em, a mí me ha costado también, ¿no? Manifestarme y decirme, sí soy, o sea, me considero parte del movimiento o no, pero el temor ha sido por todo lo que hay alrededor en relación a Ujú. este concepto, ¿no? Eh, y más que el concepto, porque hay muchos conceptos y muchas autoras también manejan, ¿no? Diferentes discursos, unos súper interesantes. A mí lo que me ha llevado a posicionarme ha sido mi propia experiencia de vida, ¿no? En relación a mi crecimiento y desarrollo y identificación, identidad como mujer, Ujú. ¿no? Decir qué mujer soy ahora en esta etapa de mi vida y si me volteo a ver atrás como todo lo que he caminado para poder posicionarme en este movimiento, ¿no? Porque antes decía, no, no, no soy, ¿no? Ujú. Así, porque hay pues sí, muchos choques, Sí, como que te avientan ahí un montón de piedritas y de palabras que juzgan, ¿no? Entonces, era más bien por ese temor, ¿no? ujú. Pero hasta que una no de verdad va viviendo lo que es el feminismo, es que entiende pues la posición de todas estas mujeres a nivel mundial, porque no nada más Sí, es un movimiento pequeño, y aunque fuera un movimiento pequeño, una puede identificarse con el grupo de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues según así como la ONU de manera como general conceptualiza al feminismo como un movimiento social que busca, pues ellos dicen en su concepto defender, pero pues también podría ser erradicar, ¿no? ujú. La desigualdad entre géneros, ¿no? Entre géneros y además buscando la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? En algún momento platicando con algunas personas me decían, no, sí, sí puedo entender, ¿no? Que ustedes estén buscando un lugar en la sociedad, ¿no? Entonces, o que tú estés, me dijo, tú estés buscando tu lugar Sí. en la sociedad. Y le dije, no, pues es que yo ya tengo un lugar, no lo estoy buscando. Yo Ya ya soy siento parte, ajá. que soy parte, que tengo mi lugar, pero ese lugar muchas veces ha sido violentado y ha sido violentado de diferentes maneras, ¿no? Entonces, siento que en mi día a día, en mi vivencia y en mi trabajo, es también compartir con las mujeres, con las niñas y adolescentes, esto, ¿no? De decir, sí, tenemos un lugar, no estamos ahí buscándolo, a ver, A ver dámelo, dónde cabemos, ¿no? dónde cabemos porque ya nacimos, ¿no? Pero es cierto que desde antes del nacimiento ya se está violentando los procesos de nuestra llegada, de nuestra identidad como ser mujer, ¿no? Ujú. Entonces, para mí justo es manifestarme, compartir, marchar, de todas las maneras posibles que he tenido de dar voz a mi necesidad también, y no solamente para mi vida propia, sino para mis hermanas de sangre, como para mis amigas, para las mujeres que no conozco, ¿no? Las que voy a conocer. Entonces siento que el feminismo para mí es una vivencia diaria, ¿no? Ujú. Es un movimiento muy, muy vivo, muy transformador
todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que busco en mi propia vida y en mi trabajo, pues es que ese espacio que ya tengo, ese lugar, sea respetado, ¿no? Entonces, creo que por ahí sería por ahora, Sería ¿no? como partirlo desde esta parte de la violencia, ¿no? Que como bien decía, se puede vivir de muchas maneras y se puede manifestar de muchas maneras y desde Sí. antes del nacimiento como mujer. Entonces, ahora que ya es esta semana del 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es esa parte, ¿no? De buscar, seguir como esta lucha de erradicar la violencia, ¿no? Y sobre todo también lo que decías, esta parte de equidad de género, porque sí, a lo mejor cada una tendrá su propia experiencia por ejemplo, hay algo que he visto que se discute mucho como esa parte de los salarios, ¿no? Y decir, pues es que yo tengo el mismo puesto que él, pero a mí me costó más o no me están pagando lo mismo que él. Entonces, algunas dirán, no, pues es que a mí no me pasó esto, pero yo desde mi experiencia sí viví esto, o desde mi experiencia sí estoy viviendo violencia, o desde la experiencia de la otra sí no se está viviendo violencia. Entonces, creo que está muy interesante esto que lo mencionas desde la experiencia de cada una, que al final, si juntamos todas esas experiencias, pues al final creo que todas llegamos como a este mismo punto de erradicar esa violencia, porque en algún momento o de alguna forma, todos en algún momento hemos vivido esa violencia. Sí, y también yo creo que en el proceso de la empatía, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor yo viví violencia económica y mi compañera, mi conocida, mi vecina vive violencia física o ha vivido violencia física. Entonces, no esperar a vivir esa violencia Sí. para decir, ok, ahora entonces estoy entendiendo y tal vez hago algo, ¿no? Eh, eso también me ha costado, ¿no? Como en mi proceso, digo, de niña, adolescente, eh, trabajar la empatía, pues lo decimos muy fácil, no, no, sí, soy Sí, empática, ¿no? Pero muchas veces no, y se entiende que cada una está viviendo sus propios procesos, su propia vida. Imagínate ahora con pandemia también como tanta incertidumbre, sí. pero si perdemos la empatía, entonces en ningún momento vamos a poder pues manifestar inconformidad si no hay empatía. Si no volteo a ver a la de mi lado y veo que también está sufriendo, porque yo no lo he vivido todavía, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también este movimiento, o me identifico con este movimiento porque hay diferentes mujeres de todas partes del mundo que podemos empatizar con las madres de mujeres desaparecidas, violentadas, y no necesitamos más de eso. Ya es suficiente, más que suficiente, ¿no? Estamos rebasadas. Yo creo que también por eso muchas de las manifestaciones han sido de la forma que han sido, independientemente de la postura que tengamos, ¿no? Respecto a estas manifestaciones, pero es cierto que tiene que haber de alguna forma, como un poner en actos o en palabras acerca de la inconformidad que hay respecto a ese trato que recibimos las mujeres en el día a día. Y ahorita mencionabas, bueno, has mencionado mucho esta parte de tu proceso, ¿no? De que claramente no ha sido como un proceso pues tan fácil y de un día a otro decir, ay, sí, ya soy feminista y ya me voy a ir a marchar, sino cómo ha sido como este desarrollo de tu proceso de manera emocional, cómo ha impactado en ti. Pues empezó desde que yo era niña. O sea, yo nací en un pueblo de Oaxaca, muy chiquito, y desde que era niña yo recuerdo sentarme así solita y pensar como,
Bueno, pues no creo que mi vida sea como muchas, bueno, con muchas mujeres que habían en el pueblo, que son súper importantes sus trabajos de crianza, pero yo no me identificaba solo con la crianza o con el parir hijos, ¿no? Ujú. Y yo veía que muchas, pues esa era como la cadenita, haz de cuenta, ¿no? Sí, Como vas, te quedas a media escuela, como que medio estudias o a veces ya no estudias y ya de ahí te vas con tu esposo, hijos y de ahí sigue todo así la vida, nada más era encargarse de la casa y entonces a mí eso me confrontaba muchísimo y decía, no, yo creo que no, que yo no voy por ahí, ¿no? Y también me cuestioné mucho sobre ser madre o no ser madre. em, y al salir del pueblo y a empezar a estudiar, qué bueno que tuve el privilegio de estudiar, que estaba también a punto de no, pero ujú. se logró por ahí. Entonces, yo creo que más bien fue en ese camino, ¿no? Como de salir del Del pueblo. pueblo. Ajá. Saliendo del pueblo, pues ya me preguntaba desde el pueblo, pero saliendo también así como que me di más cuenta de todos los procesos de las mujeres, ¿no? Conociendo otras mujeres, Ujú. otras jóvenes como yo, qué intereses tenían. Y poco a poco es que fui como preguntándome, ¿no? Así, ¿dónde era o para dónde tenía que poner mi servicio, ¿no? Si traía un don, para dónde era el don, para dónde tenía que compartir o hacer servicio con esto que decidí estudiar. Y ahí me fui confrontando con un montón de cosas y emocionalmente tampoco eso es un proceso fácil, Ujú. porque tiene uno que desestructurar todo el aprendizaje que has ¿Has tenido? vivido, Ajá. que has tenido desde que naciste, confrontar también las vivencias de la propia madre, decir, híjole, ¿no? En esto me estoy dando cuenta que mi madre estaba viviendo esto y yo estaba ahí, y entonces, como, o sea, haces como Sí. un ir deshilando, ¿sabes? Algo que encuentras todo así enmarañado. Y entonces, pues es un proceso también doloroso cuando uno quiere hacerlo así más profundo, ir profundizando. Vale la pena y es un proceso que no termina nunca, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, yo también estudié psicología, empecé a unirme también a colectivos, a colectivas que acompañaban procesos con mujeres víctimas de violencia. Estuve en Tuxtla también, en el área de no violencia contra las mujeres, atendiendo a niños, niñas y mujeres. Y pues ahí empezó todo, ¿no? O sea, desde un poquito antes. Y también me di cuenta que era bien importante hacer un proceso terapéutico propio. Sí. También lo hice, intentaba y después salía corriendo. Decía, no, no, mejor no, esto no lo quiero ver, Mejor no. mejor no, y me iba, ¿no? Pero pues es cierto que también en estos procesos una se da cuenta de cuánto enojo hay hacia los hombres, de cuánto enojo hay hacia pues el contexto donde uno nace, ¿no? Darse cuenta de las oportunidades que a lo mejor una de repente pudo haber tenido y o no lo tuviste porque naciste chica, o Ujú. te bloquean y te paran, ¿no? Por ejemplo, cuando la primera vez que yo me sentí sí, discriminada puede ser, o no tomada en cuenta, no vista por ser mujer, fue aquí, en Chiapas, ¿no? Y fue en un día de trabajo con niños y niñas, y fue bien fuerte para mí. Yo sé que no era con dolo de decir los niños y niñas, es que tú, no, es es parte de la vivencia diaria y es normalizada, ¿no? Pero para mí fue fuerte porque yo estaba como tratando de hacer una actividad y hablaba y hablaba y muchas veces y lo más fuerte en cuanto al volumen de la voz y no respondía, ¿no? Y llegó un compañero y dijo solamente, chicos, chicas, vénganse, pum, así como, pum, Sí. rápido, ¿no? Y entonces me di cuenta que era
respecto al género, ¿no? Ujú. Aquí, por ejemplo, el papel del padre, pues es como de Fuerte, autoridad, ajá. ponente, y es así, ¿no? La mamá puede estar dando vueltas y diciendo Pero muchas dice veces, algo el papá y ya, ¿no? ya Ya le está. hacen caso. Ajá. Entonces, sí, y tuve que hacer varias pruebas para darme cuenta si era eso o yo estaba imaginando, pero sí, ¿no? Entonces, y no fue con el afán de juzgar, fue más bien como, ok, entonces vamos a ver cómo repartimos ahí las actividades para trabajar también estos temas, ¿no? Y Ujú. sean más evidentes con los niños y las niñas y no se repitan ciertos patrones que luego pues llegan a ser violentos, ¿no? Ujú. Y bueno, ahorita algo que me gusta es que has trabajado con niños, adolescentes, que también es importante pues darles como esta visibilidad de estos temas, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en un DIF y ahí atendíamos a igual niños, adolescentes y familias, pero en las familias pues quien llegaba era la mamá siempre. ¿No? Nunca, había rara vez llegaba el papá, pero quien siempre llegaba era la mamá, entonces eran niños, adolescentes y mujeres. Ujú. Y en este trabajo con los niños y adolescentes, pues eran más trabajos de habilidades, ¿no? De cómo trabajar tus emociones, cómo tu autoestima o la comunicación y todos estos. Y recuerdo muy bien un taller que di a adolescentes sobre sexualidad y hablábamos de métodos anticonceptivos. Y un niño menciona, pues que se embarace, ¿cuál es el problema? Además yo me voy y ahí la dejo. Sí. Entonces, pues sí te quedas como pensando pues, o sea, son todas estas creencias que están muy impregnadas y muy normalizadas de decir, Ujú. pues yo como hombre, sé que no todos, pero muchos es de, bueno, yo como hombre no pasa nada, ella es la que se embaraza, entonces me voy. O no me hago responsable o no tengo esta paternidad presente. Entonces, desde niños a veces crecemos con esas creencias y obviamente pues es la educación que nos van dando y el contexto que estamos viendo y que es normal que a lo mejor que el hombre se vaya y que ahí la deje, a lo mejor mi papá me dejó y entonces pues es normal. Y cuando vamos descubriendo que estas cosas no son normales y que no deberían de pasar a Jesús. Ujú. este tipo de situaciones, creo que sí como es un impacto y es como, a ver, otra vez hay que estructurar, como bien lo decías, ¿no? Toda esta educación que nos dieron desde pequeños, desde el día cero Sí, hasta la edad que estoy teniendo, entonces es otra vez estructurar todo esto que me dijeron que era normal, ¿no? Como decían, no, pues es que me dijeron, no, pues calladita más bonita. Entonces es como de, pues, ¿por qué me voy a callar? Y son todas estas mismas creencias que hay como decías, hay que desenvolver todo esto que está hecho bolas y a ujú, ver ahora cómo yo me voy a enfrentar a este mundo en donde todos juzgamos, en donde todos nos burlamos, sí, en donde tenemos cero empatía, aunque digamos que sí somos empáticos, cuando vemos a alguien decimos, ay, no, qué hueva, ¿no? O ni cuenta te das, entonces tenemos cero empatía y enfrentarte a todo este proceso. sí. Y además como, em, sí, eso que dices, ¿no? Como no juzgar y proponer, Ujú. porque en las redes sociales es fácil como si alguien pone un comentario, una imagen o se manifestó, fue a la marcha, etcétera, hay miles de ejemplos. Podemos fácil y escribir y escondernos detrás de nuestro celular, de nuestra cámara, pero no hay propuestas, ¿no? No hay como, ok, mira, no estoy de acuerdo con esto, pero yo lo que estoy haciendo desde mi espacio de trabajo, desde mi vida familiar, etcétera, es esto, Ujú. porque em, esta
Este movimiento no se ha hecho nada más con una mujer que ha estado inconforme. Somos miles, millones de mujeres que estamos inconformes con lo que estamos viviendo en nuestro día a día y en diferentes contextos. No se trata nada más de un solo contexto, ¿no? Es porque hay mujeres de todos los países que manifiestan lo mismo. Entonces hay un común, ¿no? Hay un común en el que no estamos de acuerdo. Y pues sí podemos, como te digo, escudarnos, pero el trabajo es comunitario. O sea, el trabajo no va a ser solo mi proceso y dije, yo trabajé 5 años con niños y niñas y ya, eso con eso. No, Sí, ya es un con eso proceso. estuvo. No, ya con eso estuvo, ya hice mi Mi labor labor. de mi vida. No, 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 no. Además, no tendríamos tampoco por qué eh, merecer el reconocimiento por ese trabajo. Yo siento que es una obligación de servir, porque nacimos en este mundo estamos todos, entonces es necesario hacer algo para que este mundo mejore, ya sea desde las diferentes áreas en las que trabajemos, sean humanas, sociales, ambientales, ¿no? Entonces, las propuestas, ¿no? Poner unas propuestas, que sean propuestas también que sean en defensa de derechos humanos, no que sean propuestas violentas, porque si no, al final, pues repetimos, ¿no? El círculo de la violencia, no vamos a violentar a otra persona, entonces no tendría sentido, ¿no? Que todo tiene que ser bajo la protección de los derechos humanos, ¿no? Aunque que no hay esa protección tampoco a nivel mundial, por eso también hay como todas estas especificaciones en relación a qué grupos vulnerables vamos a defender, porque en general no se defiende, entonces hay que visibilizarlos así. Por eso ahora lo de cuando se habla de la defensa de los derechos de las mujeres, lo tenemos que estar mencionando porque pues si no cabe y parece que no hay cabida solo en derechos humanos, pues hay que estarlo visibilizando así, ¿no? Con los movimientos. Y pues sí, hay una autora, no sé si habías escuchado, de Rita Segato, y nos visitó en San Cristóbal hace un par de años, creo fue, o el año pasado. Y ella justo habla, ¿no? Que todo este movimiento, que esta lucha o esta causa no ha sido ganada o que ha sido caminada solo por una persona, ¿no? Sino que es comunitario y es así, es comunitariamente, no nada más este movimiento feminista, sino otros movimientos en defensa de otras cosas no pueden ser visibilizados. Se puede empezar con una persona como esta chica del medio ambiente, pero es necesario el apoyo de los demás, de las demás personas. Es formar como esta gran red de apoyo y cada vez se van sumando más personas, cada vez te llega, ¿no? Y dices, creo que sí hay cosas que a lo mejor tengo que cambiar o puedo mejorar. A veces una de las cosas que he visto mucho en redes sociales, que es ahí donde, como bien decías, todo el mundo ahí comenta y dice, es esta parte de, bueno, es que el feminismo es lo mismo pero en mujeres, ¿no? Lo mismo que el machismo pero en mujeres, ¿no? Y el feminismo pues solamente va a ayudar a mujeres y demás. Entonces, Sí. yo siempre tengo un contacto en Facebook que siempre pone, no, que por qué hacen eso, y que feminismo, y que para qué existen los dos, ni machismo ni feminismo, todos somos seres humanos y así, ¿no? Entonces, siempre se va a eso y ya yo luego le respondo. Y me acuerdo que un día un hombre fue el que le puso, creo que tienes mal el concepto de feminismo. Y como yo también le había comentado, dice, creo que te deberías de acercar más a mujeres para que te expliquen el feminismo y no solamente opinar por opinar. Sí, o buscar información, Sí, ¿no? O buscar y meterse y hacer un compromiso real de entender por qué el movimiento, ¿no? Decir, ok, no, pues yo estoy pensando esto, bueno, voy a leer, voy a voy a buscar, informarme. ¿no? Me voy a informar, no, porque no tiene caso, pues opinar así nada más por lo que me dice
mi mente o mi corazón, dependiendo, no sé, que es válido, pero es válido también hacer una revisión histórica, porque este movimiento no es de ahorita. Sí, no es de que, ay, nació en México y ya. No, 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 para nada. Es un movimiento ya muy De muchos años. de muchos años y de muchos procesos también dolorosos, de muchas pérdidas, de muchas cosas y leyes que se han podido hacer válidos, pero si lo dejamos nada más a lo que dicen los demás y yo nada más voy a opinar lo que es ahora mi cerebro puede dar, no, 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 no. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo si quiero confrontar un movimiento tan grande, ¿no? Sí, o preguntarme, ¿no? Y también está bien como, pues sí, manifestarte si estás en favor o en contra de un movimiento, ¿no? O sea, nadie va a obligar a A nadie nadie a ser parte de. a hacer, sí, pero por eso decía como lo importante, pues es el respeto de toda vida no solo humana, pero toda vida terrestre, ¿no? Lo que Ujú. existe en la tierra, ¿no? Respetar la vida, sí. Y ya con todo eso que nos cuentas desde que te empezabas a cuestionar, desde que eras niña, ¿qué tanto ha aportado en tu vida? O sea, el feminismo, ¿cómo ha aportado en tu vida? Híjole, pues de muchas maneras. En el trabajo, por ejemplo, sí ha sido bien importante también reconocer qué temas se pueden compartir con las mujeres y con Ujú. las niñas, ¿no? Y preguntarles a ellas en los grupos de trabajo, ¿no? También cómo viven su ser mujer, qué si les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría cambiar. No es algo que yo llegue y les ponga o que mi equipo de trabajo, ¿no? Sino ha sido también un proceso de escuchar, ¿no? De escuchar sus necesidades. Y ahí también se manifiesta estas inconformidades de las que te decía, ¿no? Como no son temas nada más míos, ¿no? Ujú. Son temas que también yo he escuchado que otras han vivido. Entonces ahí es como tener un espacio como de contención grupal, ya sea solo mujeres o también en el caso cuando trabajamos con adolescentes, teníamos un espacio que se llamaba en uno de estos trabajos que era club de chicos y club de chicas, ¿no? Ujú. Entonces cada club trabajaba temas específicos a su género y de ahí a esos temas también nos cuestionábamos y hacíamos debates, hacían ellos debates, Ujú. nosotros nada más estábamos mediando respecto a temas que ellos definían, ¿no? Que Ujú. eran importantes. Y en la juventud, pues mucho tiene que ver con temas de sexualidad, de género, pues puede ser de música, de actividades que si son de chicos, son de chicas, De roles, ¿cómo? ¿Cómo? De de roles, roles de ajá, exacto. género, ajá. Uh-huh. De la relación entre pares, de convivencia sana. Y cómo va a haber una convivencia sana, habría que ver entonces qué definen los chicos por Ujú. lo que es convivencia sana, las chicas, si hay un común, si de verdad ellos han vivido así. O sea, hay un montón de temáticas que se podían poner y pues trabajaban separados, después había muchas actividades en Punto. conjunto. Ajá. Y fue bien interesante porque recuerdo que estos chicos de estas colonias, generalmente de la periferia de San Cristóbal, cuando llegaban era así como el saludo, ¿sabes? Así como muy rudo, muy, ¿no? Así. Y poco a poco con estos procesos de trabajo empezaron a saludarse y se abrazaban y ya no se abrazaban como así, sino se abrazaban porque hicimos también un proceso de cómo es el abrazo, los brazos donde se ponen, qué significa estar cerca del corazón, un montón de Sí. temas, ¿no? Y ya después de mucho trabajo, pues de muchos procesos, ya podían saludarse y no tener pena de acercar sus cuerpos y Ujú. cuestionarse su masculinidad por Sí. saludar a un amigo querido tan cerca o Ujú. darle un beso a un amigo querido.
Entonces, para mí era muy gratificante porque yo los veía a ellos cómo se sentían y me decían, ¿verdad que no pasa nada, Paola? Si yo quiero mucho a mi amigo y le abrazo y le doy un beso en la mejilla, no, no, no pasa nada. No, es que ya lo vimos. O sea, ellos mismos lo Lo ponían, analizaba, ajá. lo analizaban, ¿no? Pero eso pues sí también fue un camino, ¿no? Sí, Y, no fue de un día a otro. ¿no? Y, y reconocer, por ejemplo, las emociones del otro, del compañero varón, ¿no? Y Ujú. de las mujeres también, claro. Entonces, ahorita me fui un poco solamente, me quedé en esa del trabajo entre hombres, digo, porque eso fue como un punto así bien importante en esa relación de convivencia sana entre esos jóvenes. Y cada que llegaban otros jóvenes que tenían todavía un poco las ideas así del saludo más hacia lo brusco, ellos mismos nos acompañaron en el proceso como de darles la bienvenida en otra forma de relacionarse. Ya Mm. no éramos nosotros exactamente quienes vamos a decir cómo, no, como adultos digo, ¿no? Sino Sí. ellos como adolescentes se apropiaron del espacio y además de la forma de convivir, ¿no? Y eso fue bien gratificante también para ellos porque no había como ninguna forma de sentirse juzgados de esa relación, ¿no? Y en el caso, pues, de entre chicas, pues también reconocer las formas de violencia que han tenido en el noviazgo o desde niñas, La ¿no? familia. Ajá. Ajá, y algunas, por ejemplo, de repente que escribían, empezaban ellas solitas a organizarse y hacer sus grupos, ¿no? De hablar de algún tema o de compartir baile o, no sé, como habilidades que tenían ellas, ¿no? Entonces, por eso digo como este movimiento es bien interesante y también cómo nosotros podemos compartir pues sí, las actividades, las experiencias y los procesos. Y no es una cosa que diga yo, es que yo lo hice, porque al final yo también estaba aprendiendo ahí, estaba compartiendo solamente algunas cosas que a mí me han funcionado, que me han hecho sentir, eh, me han hecho sentirme como más segura de mí misma, las cosas que hago, y pues quiero que otras personas también se sientan así, ¿no? Sobre todo mujeres, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la propia experiencia, o sea, como lo que se vivencia, es lo que te hace que quieras compartirlo con las demás, porque si yo me siento bien, si me hizo sentir bien, me hace sentir que puedo hacer más cosas, más actividades con personas, con niños y niñas. Eh, eso como que se contagia de alguna manera, ¿no? Ujú. Y la satisfacción que estos chicos o chicas sintieron es algo que es como de su propia experiencia, ¿no? Eso no puedo decirles, es que así es. Y ellos Por eso, tomaron lo que, ajá. ajá, tomaron lo que les hizo o les resonó, les sentó bien a su corazón, a sus emociones, y a partir de ahí empezaron pues a relacionarse de esa manera, ¿no? Y Como aparte ellos se a llevarlo a cabo, ¿no? uh-huh, A de que a lo mejor al principio pues era como de estará bien o estará mal, si lo podré saludar de beso o no, uh-huh, como todo este proceso, todo este análisis, todo este cuestionamiento, hasta ya poderlo hacerlo con esa seguridad y a lo mejor verlo de manera natural, ¿no? uh-huh. Es algo tan simple como un saludo, pero cómo esto puede transformar y puede cambiar algo. Ujú, sí, Y sí, ajá, no, y seguro que cambió, ¿no? sí. Ahí algunas cosas, o por lo menos se cuestionaron, que para mí Ujú. también es bien importante eso, ¿no? No tenemos que posicionarnos tampoco con un movimiento o un tipo de vida así de, no, es que ya me comprometí así y ya estuvo, ya no me puedo mover, ¿no? Yo creo que lo importante justo es eso, que es Cuestionar. muy, ajá, que se transforma todo el tiempo y que a lo mejor esto que yo pensaba en algún momento como información que era real, que era válido,
en un par de años, de acuerdo a mi etapa de desarrollo, lo que esté viviendo, ya no va a ser válido y puedo desecharlo o puedo transformarlo, ¿no? O sea, no tengo que tener todo porque si no tendría, no sé. Y creo que aquí metemos esta parte de la psicología y creo que es lo bonito de esto, ¿no? De que a lo mejor yo hace 2 años pensaba de tal manera, creía tal cosa y ahorita ya lo veo diferente y eso que pensaba o esa creencia que tenía, pues ya no aplica en mi día a día, ya no Sí. aplica en mi hoy. Entonces lo desecho y empiezo a transformarme de esta manera y a lo mejor en un futuro ahora voy a pensar de otra manera, voy a tener otras creencias y creo que eso es lo bonito de la psicología del ser humano, ¿no? Y a veces vamos con esa idea de, no, pues es que yo así me educaron y así voy a estar toda la vida y yo así soy y nadie me va a hacer cambiar y ni modo, ¿no? Así, ¿qué quieres que hagas? Y así soy. Cuando la realidad como seres humanos podemos hacer grandes cosas, podemos transformarnos, podemos evolucionar y tenemos esa habilidad y esta parte, porque si no nos pondríamos en un lugar de no sé, de un, no sé, un animal que a lo mejor no puede tener ese procesamiento de información y que No, y si siempre, tienen, ¿no? Y sí, si tienen, los animales tienen porque evolucionan, más bien sería como algo sin vida, ¿no? un Algo, mueble, ¿no? así, un mueble, ¿no? Que se queda ahí. Y luego si no hay como esos cambios, también hay sufrimiento. Uh-huh. Por eso yo creo que todos estos procesos de crecimiento o del movimiento, si uno se posiciona en una idea y está como muy así y no quieres escuchar la otra, la persona que sufre al final es uno o una misma, porque Sí. está ahí, ¿no? Entonces echarse un clavado así, pues, no, pues como te decía, ¿no? Es doloroso, pero si no lo hace una, no, no es, Te quedas ahí, ¿no? sí, te quedas ahí en ese proceso y los demás se van a seguir como moviendo y una va a seguir como sufriendo, ¿no? Entonces, sí, eso también, por ejemplo, esos temas que te comparto, pues sí, los hemos trabajado también con grupos de mujeres que eran mamás de estos adolescentes o de las niñas y niños, ¿no? Ahorita en el trabajo en el que estoy actualmente, justo estamos en un proyecto piloto, creo que va a ser la tercera sesión con un grupo de mujeres también en la periferia de San Cristóbal. Y queremos trabajar, pues sí, varios temas, pero también, como te decía, escuchando qué necesidades tienen o qué quieren, ¿no? Ahorita la mayoría decía como actividades de cocina. Para nosotros también es como una forma de analizar por qué justo cocina, ¿no? ¿Por qué solo actividades de cocina? Pero bueno, todo esto va fluyendo, ¿no? En el proceso y se hizo también como una evaluación previa, un estudio previo de cómo vivían estas mujeres, qué les interesaba. Y una de las cosas ahí bien interesantes que salió era que la mayoría decía que no tenía amigas, ¿no? Son mamás de los niños y las niñas. Y ellos dicen, no tengo, o a lo mejor sí, pero esa no sé cómo ese concepto, no sé cómo está estructurado, ¿no? De amistad, a lo mejor nada más, hola, buenos días, saludar y ya está, pero no tienen un espacio con quien cuentan, por ejemplo, Sí, cómo se sienten, para no hablar. lo tienen. Y entonces imagínate como una mamá súper cargada de miles de vivencias del día a día, ahora con la pandemia, con esto, con aquello, si no tiene dónde descarga, ¿qué sucede? Pues todas esas emociones están así o en algún momento Van a son explotar. descargadas o son descargadas en los niños y en las niñas, ¿no? Y no es por juzgar para nada, nada más estoy como poniéndolo como sucede, ¿no? Y si no son descargadas ahí, a veces son aquí, ¿no? Hacia adentro Interno. o enfermedades. Entonces es como una cadenita, ¿no? Por eso creo que también nosotros el compromiso de trabajar con la infancia está como ahí muy,
muy interiorizado, ¿no? Porque sabemos como todo lo que se gesta, lo que se aprende en esa etapa de nuestra vida, ¿no? Como niños y niñas, ahí todo lo que observamos, lo que vivimos, lo que sentimos, y cómo se va a reproducir después como adultos, ¿no? Entonces, y si no hay un acompañamiento de lo comunitario que también menciona ahí esta autora y otras autoras, pues en soledad y en sufrimiento, pues muchas veces o nos ensimismamos o vamos a violentar a los demás para exigir mi espacio, mi lugar, eh, que se me ha sido arrebatado con violencia, ¿no? Entonces, pues sí, es por eso digo, es como todo un caminito ahí, ¿no? Todo un conjunto y todo, nuevamente, todo un proceso. Todo un proceso. Y como mencionaba al principio, esta parte de las comunidades indígenas, ¿trabajas con gente de las comunidades indígenas? ¿Qué hacen con él? ¿Cómo trabajan? ¿Qué hacen? Bueno, como son personas de la periferia donde me toca a mí, generalmente son familias, bueno, hay mestizas, tzotziles y celtales. Actualmente tenemos algunas familias que migraron por situaciones de tierra, o sea, de conflictos de tierra. Sí. Y algunas familias que se salieron de sus comunidades por violencia también, ¿no? Como vivencias de las mujeres, o sea, sí, que son violentadas, que tuvieron que salirse de la familia por la violencia que vivían y pues llegaron aquí, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, los niños y las niñas tienen algunos patrones de conducta que son violentos. Los niños, algunos sí tienen como estas como ideas, ¿no? No, es que yo soy niño, yo sí puedo ir a la escuela, porque además está en su familia, o en esa familia, los niños sí pueden ir a la escuela, las niñas no pueden. Y aunque van, porque van algunas, la idea es como de no puedes, entonces, por ejemplo, al momento de aprender a leer es más difícil, o sea, se nos ha dificultado más. No es que no tenga la capacidad la niña, la tiene claramente. La cosa es que ya muchos años le han dicho que ella no puede, entonces se bloquea. Se cierra. Empezando, ya da 2 palabras y le reconocemos su avance y le da pena cuando le reconocemos su avance y dice, no, no es cierto, es que no puedo. Y ahí entonces el trabajo también no nada más es de alfabetizar, sino de acompañar emocionalmente. Entonces, eso. Y en algún momento con grupos de adolescentes en otro tiempo, habían actividades de habilidades para la vida, que tenían que ver con habilidades también para poder acceder a un trabajo. O sea, que pudieran presentarse, hacer una entrevista, conversar, compartir. Y ahí, por ejemplo, recuerdo algún discurso de una chica, me dijo, es que no sé cómo hacerlo, ¿no? No podía hacer, por ejemplo, contacto visual, porque a ella le enseñaron pues así como tú nada más agachada y tú no dices nada, ni preguntas, ni cuestionas, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer actividades que tenían que ver con el contacto visual. Empezar desde ahí, ¿no? Porque si vas a una entrevista no puedes estar todo el tiempo así, ¿no? Entonces, con actividades como decías tú, desde un saludo que parecen muy sencillas, ya se está haciendo o ya se está viendo también toda una retrospectiva de lo que ha aprendido, de lo que es ser chica o ser chico, ¿no? En el caso de este niño, que él sí, no, yo sí aprendo y sí, ya está aprendiendo súper rápido él, pero él tiene también la confianza depositada en él de los hombres de su familia. Eso es ya diferente. Y eso ya hace una diferencia. Y desde ahí, imagínate, ya está marcada la diferencia y van a seguir creciendo. Entonces, por eso el proceso de acompañamiento emocional nosotros lo vemos bien importante. Ahí, por ejemplo, en esta
esta escuelita tenemos, bueno, más bien yo estoy trabajando en un proyecto que se llama La Casita de las Emociones y pasan todos los niños y niñas a visitas, decimos nosotros, a la casita de manera individual, ¿no? Y hacemos actividades que tienen que ver con las emociones, cómo se sienten y así, y hacemos actividades grupales también, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la chica que te compartía, perdón que me voy así como, Sí, no. que me voy acordando, hicimos también actividades de contacto físico, porque también en la idea, por ejemplo, de estos chicos, y nos tocó un par de chicos que nos decían, es que no puedo como agarrarle la mano porque si me ven en mi comunidad, pues ya me casan, ¿no? Entonces, Sí. es complejo también para ellos sentirse presionados porque apenas están explorando su sexualidad, son los primeros acercamientos físicos de si me gusta una chica y te acaricio la mano y ya al rato ya estoy casado, hermano, es una tradición sí, muy fuerte, ¿no? Pero sí nos tocó varios que se tuvieron que ir porque pues así les dijeron, los cachamos y los casaron. Y apenas estaban ellos empezando su proceso con nosotros de capacitaciones, pero pues como la tradición así es en el pueblo, pues ya no Los estaban. casaron. Entonces, y se casaron, ¿no? Entonces nosotros estábamos así, para nosotros como, pues que venimos también de otras influencias ya culturales, porque pues ya salimos y Sí. estudiamos o lo que haya sido que hemos vivido o estudiamos o no, es fuerte, ¿no? Decir, híjole, ¿cómo crees que los casaron? Pues los casaron y para mí también es bien fuerte, ¿no? Como, ok, pero es que estaban tan jóvenes, o sea, tenía 15 años él, la chica yo creo que igual, o un par de años se llevaban, y pero ahí como se siguen reproduciendo algunas cosas, ¿no? Sí es cierto que en el poco tiempo que nosotros tenemos de debatir temas en relación a lo de equidad de género o a la convivencia entre chicos y chicas, eh, a lo mejor se pueden, sí, confrontar con sus ideas y trabajar algunos, o a lo mejor hasta cambiar algunos patrones, pero a largo plazo, pues, no, si no están ahí, es bien difícil porque el Sí. contexto te absorbe, ¿no? Y te vuelve Y a ver, te regresa, ¿no? te regresa, ¿no? Entonces nosotros cuando hacemos como el análisis de lo que queremos compartirles, o de las necesidades que ellos nos ponen, pues también decimos, ok, hay que reconocer nuestros límites y también pues reconocer toda la influencia del contexto, ¿no? Todo lo Que, que hay. Uh-huh. que eso es súper importante porque ahorita que mencionas todo esto, pues sí es como unas creencias muy, a lo mejor yo escucho esas creencias y digo, no, pues eso era antes, ¿no? Aquí en la ciudad no pasa eso, pero no todo es la ciudad. Y hay pueblos y hay pueblos que a lo mejor están pues muchísimo más atrasados porque desgraciadamente siempre se nos olvida que existen pueblos, siempre se nos olvida que existe gente indígena y que a lo mejor no tiene todas las posibilidades que yo puedo tener o que mi contexto puede tener. Entonces, vemos que hay creencias que todavía la siguen implementando y por más que a lo mejor se capaciten a los niños, a los adolescentes, que les den herramientas, que se trabaje emocionalmente, de género y demás, pero el núcleo y el contexto influye mucho más bien se tendrían que salir, ¿no? Para que no, pero es que es complicado todo, ¿no? Y Pues, también hasta qué punto como ustedes que hacen ese trabajo, hasta qué punto llega su trabajo. uh-huh. Sí, ahorita esto que dices, como se tendrían que salir, no sé, pero también ya me regresó como porque yo me salí, por ejemplo, Sí. no de mi contexto, pero cada vez me siento así como más llamada a hacer algunas actividades de las que yo también he aprendido y que me han ayudado a mí a cambiar algunos patrones de pensamiento que podría compartir en mi comunidad, Sí. ¿no? Pero la idea justo es si no
no, pues a lo mejor no nos tenemos que salir siempre de nuestro Sí, contexto, pero sí confrontarnos con esas ideas y a lo mejor llevarlas con a la allá, comunidad. ajá, Ajá. entonces sí, ahora por ejemplo con este chico que recuerdo que se casó, tuvo también ahí varias confrontaciones, ¿no? Con él mismo de lo que ha aprendido en su comunidad. Pero también es cierto que creo que tenía un papá que también confrontaba, sí, algunas tradiciones de su pueblo y creo que por eso pudo llegar él también ahí. O sea, Mm. de alguna manera es como una lucha, ¿no? A veces decir, Sí, si esto no me gusta, esto sí, esto podría cambiar, esto no, ¿no? Si hay también apoyo de la familia está súper bien, ¿no? mejor. Ajá. Y este chico, por ejemplo, dijo que iba a hacer su propio negocio en su comunidad, porque él estaba estudiando carpintería ahí donde yo trabajaba, que capacitábamos, o ellos siguen capacitando en carpintería, y dijo que sí quería compartir con sus hermanos, con otros chicos y chicas de la comunidad, más con chicos, ¿no? Entonces, pues sería también interesante y en algún momento se hizo preguntar de todos estos procesos que ellos vivieron, cómo están actualmente, ¿no? ¿Qué piensan, qué Ujú. hacen después de varios años que han, pues sí, convivido con nosotros, compartido y confrontado temas, ¿no? Eso también podría ser otro post para... Sí, y para aparte, pues, aunque estén, pues sí, en la comunidad y vayan avanzando, o como decía, se vayan cuestionando, creo que el trabajo que hacen ustedes aún así siempre se aporta algo. Y seguramente llegaron con algunas creencias o con ciertas conductas o emocionalmente de cierta manera y cuando se fueron, seguramente a lo mejor hubo un cambio, aunque sea pequeñito o un clic que hicieron y dijeron, no, pues es esta confrontación, aunque haya sido una, aunque haya sido muy pequeñito, pero siempre es como ese impacto y a lo mejor ya no regresaron de la misma manera a a la la comunidad, a su contexto. Que, Sí, no, y la idea, nada más para aclarar ahí a los que te escuchen, nos escuchen, como no es como que queremos nosotros cambiarles para nada su cosmovisión, ¿no? Cultural, ¿no? La idea nada más es confrontarlo, ¿no? Y ver que sí, todavía les hace bien como a ellos como personas, a las mujeres también con las que se relacionan estos chicos o a las chicas entre las mismas mujeres con las que se relacionan, porque obviamente trabajamos temas de identidad, de volver a reconocer procesos bien valiosos que tienen ellos, ¿no? En cuanto a sus costumbres, ¿no? Lo único que de repente pues sí nos cuestionaba eran las prácticas pues violentas o más violentas, ¿no? Porque las hay, ¿no? sí, Las había cuando ya estaba también ahí, y en este proyecto que estoy ahorita lo veo, ¿no? Hace poco estaba platicando en este espacio de emociones con las chicas y pues sí, se empiezan a cuestionar un montón de cosas ahora, ¿no? Que algunas que son niñas ahorita están en la etapa de la pubertad y ya me están preguntando estos temas, ¿no? Y esta chica que te compartía, por ejemplo, una de las cosas que siento que ella también como que le ayudaron fue que pudiéramos hablar temas ay, se me fue el nombre, de métodos anticonceptivos, ¿no? Porque al final esta chica que te compartía del contacto sí. visual, ajá, se salió de su casa porque era con un novio, porque era la única forma que podía salirse también de un contexto violento. Se fue con un novio y me dijo, pero yo no quiero quedarme embarazada, o no quiero tener tantos hijos como he visto que tienen alrededor mis amigas, mis primas, mis hermanas, ¿no? Entonces ahí ya se estaba cuestionando, ¿no? Su ser mujer, su Sí, cómo llevar su sexualidad, por lo menos ya estaba hablando, preguntándome y buscando espacios. Fuimos a San Cristóbal a buscar varios espacios donde ella se sintiera cómoda para hablar de estos temas, ¿no? Entonces,
Sí, yo creo ahí también. Ella ya no la he visto ahora, pues con toda la pandemia no he visto Sí. mucha gente, eh, pero pues sí, te digo, estaría interesante también, ¿no? Ver cómo están siendo sus vivencias ahora con todo lo que han aprendido o desaprendido Ujú. en estos espacios. Esto que mencionas del trabajo que hacen con ellos, pues para cocinarse, analizarse o ver pues tengan esa salud física, mental, social, creo que aplica para todos, ¿no? Aplica para todos ahorita. Hay distintos grupos, ahorita pues ustedes trabajan con estas comunidades, pero creo que aplica para todos en general. Ujú. Y el que nos cuestionemos, que es súper importante porque pues solamente vamos así caminando, caminando, caminando Sí, así. y ajá, sin ver a nuestro alrededor viviendo por vivir y ya. Y no nos cuestionamos. A veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos viviendo violencia. ¿Por qué? Ujú. Porque nos falta como esta detenernos un poco y a ver, espera, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo está mi relación con el otro? ¿Cómo está mi relación conmigo mismo? Entonces, creo que eso aplica para todos, el que nos detengamos un poquito, el que analicemos, el que nos cuestionemos. Y creo que eso es fundamental y es muy interesante esta parte, que sí es difícil, pues sí es difícil, no es de un día para otro y de, ay, sí, ya hice una muy buena introspección y ya voy a generar cambios, pues no, pero No, una por, sesión no es suficiente. sí, pero por lo menos el día en que piense que tengo que detenerme ya es un gran avance. Sí, y pues para los que nos están escuchando, ahí seguro tus seguidores también ahí de Ciudad de México, de otras partes donde te escuchen, pues bienvenidos también si quieren hacer voluntariado en este espacio donde estoy actualmente colaborando. Eh, También muchos de los procesos nos han ayudado personas de diferentes partes de la República, de otros países. Para confrontar otros temas, ¿no? Porque Ujú. pues a veces a lo mejor nosotros no tenemos la capacidad para abordar todas las temáticas, pero hay muchos voluntarios y voluntarias con experiencia en diferentes ámbitos o profesiones que también pueden aportar mucho, ¿no? Y ahí entre todos pues sí, nos acompañamos y nos ayudamos para tener más información de todas partes, ¿no? Y poder trabajar. Entonces, si alguien se suma como voluntario, voluntaria en San Cristóbal de las Casas, estaría súper bien y además, bueno, es un lugar bien bonito para Sí. conocer. Ojalá que ya pues el siguiente año con toda la pandemia esté más tranquilo. Y con gusto, si alguien ahí está interesado, les puedo compartir después los links de la página, pueden leer acerca de los procesos que hacemos con los niños y las niñas. Y puede ser obviamente de esta temática o puede ser de otra, pero la experiencia la verdad es bien importante, ¿no? Para esto que decíamos de la empatía y a lo mejor como ya no ir así porque Ujú. ya conocemos otra realidad. Así que también si te quieres sumar, Ana, o cuando Sí. vengas, con gusto. Ahora que voy seguido a San Cristóbal, igual podemos ver y ya que me enseñes ahí qué se Sí, puede pues hacer. sí, ojalá que alguien quisiera Igual compartir. dejamos los links aquí en la descripción Ujú. y lo voy a poner en las redes sociales por si Súper. alguien está interesado en hacer el voluntariado, que seguramente es súper interesante. Sí, sí. Y pues bueno, es un tema muy largo Sí, es muy largo, y pero muy interesante, ajá, sí, pero sí, a lo pues mejor en algún otro momento, ¿no? También ahí a lo mejor tus seguidores o a ti si se te presenta a lo mejor la idea de alguno que tenga que ver con esto que estamos platicando, pues con gusto podemos sí. compartir. Pues muchísimas gracias. Es un tema, como bien te lo decía, muy largo e interesante, controversial, polarizado y todo, pero creo que es bueno abrir como estas temáticas, estos foros, estas pláticas, por si a lo mejor a alguien que le interese o alguien
que cree todo lo contrario a lo que es. Entonces vemos que es una labor muy, muy bonita, que es algo que se lleva a tu día a día, no solamente tú lo implementas pues tanto en tu trabajo como en tu día a día, desde algo que me gustó, ¿no? Desde que te empezaste a cuestionar y pues te saliste de donde naciste, ¿no? Y empezar como a abrir tu panorama y esta confrontación. Y claro que es la realidad, ¿no? Es algo que pasa, es esta desigualdad o esta violencia que se ejerce hacia las mujeres, violencias de distintas modalidades y tipos, pero pues al final se está viviendo y creo que cuando abrimos estos temas, aunque hablemos, a lo mejor hablamos de cocina o hablamos de emociones o hablamos del grupo de carpintería, pero siempre estos temas de género, de feminismo salen a la luz y salen en la mesa y creo que eso es lo bonito del trabajo de este movimiento social feminista, de que se puede abordar de distintos temas, de distintas, sí, como temas, y llevarlos a la práctica y sobre todo llevarlos a nuestro día a día. Exacto. Sí, hay que darles un lugar a estos temas, ¿no? Sacarlos, porque pues a veces a lo mejor con nuestros amigos, amigas, de repente queremos como hacer que no existen y solamente en la marcha del 25, pero no es así, ¿no? O sea, todas estas mujeres que ven en las marchas, independientemente cómo sean las marchas, tienen sus propias historias de vida, tienen sus propios procesos, por eso decía como de no juzgarnos, sino más bien acercarnos a ellas y acompañarlas también, ¿no? Y fíjate, ahorita me acordé, después igual te comparto más información o te vinculo, hay una escuelita de niñas y adolescentes que se llama Código F, es una escuelita aquí en San Cristóbal, hay niñas mestizas, otziles y celtales, que están trabajando con temas feministas, ¿no? Y ya hacen sus marchas y ya se cuestionan procesos. Hace como 2 años se hizo el primer encuentro internacional, no, nacional, yo ya me estoy yendo, internacional estaría no, nacional, nacional de niñas y adolescentes. Ahí sí estuve participando, acompañando a unas chicas y nos reunimos solo mujeres como 3 días y trabajamos temas referente a, pues, a toda la vivencia que ellas tienen como niñas y como adolescentes en diferentes partes de la República. Y es bien interesante escucharlas tan chiquitas y hay muchas que ya están leyendo muchísimo, ¿no? Que nos llevaban sus libros y nos decían, miren, esto estoy leyendo y a mí me cuestiona esto. O sea, hay estos procesos ya desde muy pequeñas, ¿no? Y mujeres acompañándolas también. Entonces, igual después te paso ahí los contactos. Sí. Estaría bien interesante conocer o entrevistar a lo mejor a este grupo de chicas. Te digo, hay niñas y adolescentes, entonces pues a lo mejor por ahí un seguimiento de todo este movimiento que no una entra como a nuestra edad, no hay unas que entran desde más chiquitas, pero además se están formando en el movimiento. Y creo que eso es lo padre, ¿no? De involucrar también a los niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que están como pues creciendo, obteniendo toda esta información, esta educación y demás. Entonces, eso es aún más interesante y muy padre. Pues muchas gracias por el espacio. Ya mi bebé ya me está viendo aquí. Ya te está viendo fea, mamá, apúrate. Pues ya muchas gracias. Asoma. Hola. Pues no, muchas gracias a ti por el espacio. Gracias a ti por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia. Y pues bueno, gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon. Nos vemos el próximo episodio. Si les gustó o qué es lo que piensan, coméntenlo. Y pues nada, adiós. Adiós, chao, chao.